agradezco a Jimena que me antecediera para dar en contexto. Yo no traigo PowerPoint, esta vez ya no quise agobiar a los chicos porque ellos son los que me apoyan. Yo les voy a conversar un poco sobre los avances que ya hemos tenido de la investigación, esta que ya les habló Jimena, que hace 1 año y medio en Guadalajara también compartimos, que tiene que ver con las emociones como signo y síntoma de salud mental en la psiquiatría en México en la primera mitad del siglo XX. El día de hoy les quiero compartir algunas reflexiones que tienen que ver con esto que titulé la somatización de la mente, los signos corporales de la histeria y en realidad debí también precisar de las emociones. Varias de las cosas que dijo Jimena me van a servir, sobre todo sus imágenes, para que vayan imaginando ahora ustedes a la hora que me vayan escuchando, porque siempre la imagen ayuda a este recurso de completar la idea, pues, el mensaje. El objetivo pues de mi ponencia es presentar un panorama acerca de cómo se fueron entretejiendo las discusiones y explicaciones en torno a los aspectos físicos y psíquicos de la locura y la ubicación de las emociones como aspectos centrales en la causalidad semiológica clínica de las enfermedades mentales. Yo, cuando me puse a escribir el texto, me hice una pregunta que de hecho originó parte de esta investigación en la cual participa Jimena y otros colegas, y es: ¿por qué las emociones se perfilaron como parte de la semiología clínica de las enfermedades mentales y formaron además parte importante de los criterios diagnósticos desde el inicio de la profesionalización de la psiquiatría? Yo incluso podría agregar a la fecha también. Mi perspectiva teórica para ir respondiendo a sus preguntas. Parto de una perspectiva interdisciplinar conformada por la historia cultural de las emociones, y ahí me estoy abocando a esta cuestión de la emocionología propuesta por los Stern. La antropología médica, sobre todo la parte que tiene que ver con su concepción y reflexión en torno al signo y síntoma de la enfermedad, entendiendo que el signo es la parte más orgánica sobre la cual el médico dice la verdad, es decir, establece una verdad. Mientras que el síntoma es la referencia, sí, a lo corporal, pero que viene desde la voz del paciente, del sufrimiento. También me allego de los conceptos de todo el andamiaje teórico de la antropología de las emociones, particularmente de las propuestas de Catherine Lutz, y todo a su vez cruza mi análisis una perspectiva transversal desde el género. Así que desde estos ámbitos la intención pues es hacer un análisis acerca de cómo la representación psiquiátrica de las emociones referida a la patología mental, y en específico aquí tomo a la histeria como un ejemplo para ir rastreando todo eso, estuvo asociada con una lógica organicista, y cómo las expresiones emocionales, como parte de lo que ya vieron con Jimena, y en este caso las expresiones emocionales de la histeria, estuvieron asociadas a los imaginarios socioculturales vinculados con la cultura de género, como pudimos ir viendo en estas viñetas que nos fue presentando Jimena. Les quiero hablar del contexto histórico. Bueno, hay un surgimiento de la psiquiatría como un área de profesionalización hacia principios del siglo XX en la Ciudad de México, y estaré enfatizando Ciudad de México porque no podría generalizar. Realmente la presencia y el desarrollo de la psiquiatría en el territorio mexicano fue muy visible. Si nos fuéramos a Yucatán, podríamos ver que allá en las mismas fechas tuvieron otra influencia, y de hecho la presencia de Freud fue contundente. Y un ejemplo de ello es el trabajo de Juan Peón Contreras. A lo mejor nos suena cuando vamos a Mérida el Teatro Peón Contreras, ¿no? Él fue un gran psiquiatra y también un escritor. Casualmente todos los psiquiatras se convierten en escritores y literatos. Yo creo que tienen mucho material después de estar. Es una constante que aparece.
Entonces, mientras que allá hubo una influencia del psicoanálisis freudiano, en Ciudad de México no la hubo. O sea, Freud se conoce hasta casi terminando la primera mitad del siglo XX. Entonces, bueno, hay un surgimiento y una profesionalización de la psiquiatría en México en esa época. Como lo mencionó Jimena, se apertura en 1910 el Manicomio General de la Castañeda, y es importante porque el hospital representó un avance científico de gran envergadura debido a sus instalaciones, como ustedes lo pudieron ver, eran majestuosas verdaderamente, pero también tenía una estructura organizativa muy planeada y un proyecto de atención a los enfermos mentales que simbolizaba los logros médicos, jurídicos y sociales. Que por cierto, bueno, fueron solamente un proyecto, porque en el fondo, como ustedes ven, albergar a 60,000 y pico de pacientes en esas instalaciones, por supuesto, no tenía nada de moderno ni de humano, ¿no? Bueno, otro elemento del contexto histórico es que surge la sección de psiquiatría en la Gaceta Médica de México, esto en el año de 1912. La Gaceta Médica de México es la publicación oficial de la Academia Nacional de Medicina. Esta surge en 1864 y es vigente está vigente. Y su publicación, la Gaceta Médica, también de manera ininterrumpida. Y en 1912 ya surge la sección de psiquiatría a cargo de Enrique Aragón. Y menciono el nombre porque justamente ha sido a través de seguirle las huellas a este psiquiatra, a este médico mexicano, que he podido, por un lado, hacer mis reflexiones en torno a cómo se entendía la histeria en ese pensamiento médico de este mexicano, pero también para ir rastreando cómo se fue formando toda una tradición y una línea de escuela, e incluso cómo él de pronto, después de ser psiquiatra, deriva y decide formar la línea en psicología, él con Ezequiel Adorato Chávez. Entonces, van saliendo como muchas líneas. Trataré de decirlo, se me va a entonces, hay otro elemento del contexto histórico, es que justamente por toda esta población que albergaba el Manicomio General de la Castañeda, que como dijo Jimena, a su vez fusionó dos hospitales de enfermos mentales, el de hombres y de mujeres, pues el tipo de pacientes que había, según la clasificación de la época, había histéricos también, epilépticos, había pacientes con parálisis general progresiva, con erotomanía, con lipemanía, locura moral. Eran varias de las enfermedades. La lipemanía podría ser hoy día como el idiotismo que era en ese momento, una falta como de habilidad mental, un retraso mental. La locura moral, que sí tenía que ver justamente, por un lado, con esta saltar como cierta normatividad, como no tener una interacción social adecuada, pero también se llamaba locura moral en la medida que no se encontraba un referente orgánico en su diagnóstico. O sea, moral en el sentido de lo moral y la moral, y eso es fundamental. Es importante mencionar que para esta época no hay una clara separación de las enfermedades mentales y de las enfermedades neurológicas. Por eso es que estaban revueltos en el hospital. Bueno, ese es el contexto histórico. El contexto de análisis. La psiquiatría de finales del siglo XIX y principios del XX tiene notables avances en la profesionalización. Hay una comunicación, como ya nos mencionaba Jimena, entre la psiquiatría europea, particularmente toda la influencia de la psiquiatría francesa y también alemana. Kraepelin, por ejemplo, estuvo en México. Kraepelin, psiquiatra alemán, él fue el primero en ofrecer una primera clasificación, una taxonomía de la locura, de la enfermedad mental, y es justamente la que se va a adoptar para organizar el Hospital de la Castañeda. Entonces, tiene mucha influencia, ese es mi contexto de análisis. Yo voy a analizar justamente esa influencia que tiene Pinel, Kraepelin, Esquirol en relación a los médicos de la Academia Nacional de Medicina, particularmente Enrique Aragón. Y por supuesto me adentro a toda la producción de Enrique Aragón y sus trabajos sobre la histeria. Ahora, el contexto médico-científico desde sus postulados. En principio,
el método anatomoclínico ya para el siglo XX pues era una ley, es decir, era justamente la manera de hacer el trabajo médico, el cual estaba basado en la observación de signos y síntomas de la enfermedad para una descripción, una clasificación y un posterior diagnóstico y tratamiento. Esto es interesante para la psiquiatría porque vamos a ver más adelante que la psiquiatría es la única rama médica que carece de un órgano en el cuerpo. O sea, el cardiólogo estudia el corazón, todos absolutamente tienen un órgano, excepto el psiquiatra. Y eso ya es importante. Así que la psiquiatría siempre ha sido la hermana menor, la pariente pobre de todas las demás especialidades a la fecha. Si nosotros vemos el número de psiquiatras que hay en nuestro país, es ínfimo, ¿sí? Tal vez por eso hacemos lo que no. Hay como un nivel muy bajo. De hecho, aquí está Jimena, que ya es médica. No es como tan bien visto cuando alguien elige la especialización de psiquiatría, ¿no? Como tampoco de medicina social, que son más bien como desdeñadas. Luego, en ese escenario empieza a haber también un elemento fundamental, y es que cómo explicar en este momento también la vida de los sujetos. ¿Cuáles son las discusiones de los neurólogos? Pues hay una centralidad del cerebro para explicar el comportamiento del sujeto. Esto va a ser fundamental. Tenemos por un lado una línea, una rama de la medicina que no tiene un órgano, ¿sí? Identificado para su atención, y por otro lado se requiere identificar signos y síntomas en el cuerpo, ¿sí? Y dado que hay esta idea de la centralidad del cerebro, pues la psiquiatría buscó afanosamente vincularse a partir de estos lineamientos, de construir su objeto de estudio. Entonces aparece el cerebro como vías para ubicarlo inicialmente como sujeto de estudio. Bueno, otro elemento van a ser, en este escenario de ir incorporando el conocimiento de los aspectos neurofisiológicos para explicar la enfermedad mental, pues necesariamente se requería toda una clasificación para ese posterior tratamiento. Entonces, dado que se consideró que era en el cerebro estaba la causa de la enfermedad mental, es que vamos a encontrar los trabajos de los psiquiatras que ya mencionó Jimena, como Pinel, Esquirol, donde uno de sus recomendaciones terapéuticas eran justamente el aislamiento social. Ustedes recordarán que hay un tránsito de ver la enfermedad mental, de posesión demoníaca, de tener un trato inhumano, a un tránsito, a un trato aparentemente más humano. Justamente en ese tránsito está cómo se acepta que es el origen de la enfermedad mental está en el cerebro. No se sabe cómo ni por qué, pero está viendo esta situación. En ese escenario, entonces, el aislamiento, ¿qué va a generar? El aislamiento en estos hospitales afuera de la ciudad, de escenarios tranquilos, sin tanta estimulación, justamente era para menguar estas formas exaltadas y que han caracterizado los cuadros de locura y posteriormente enfermedad mental. Entonces, ese es como este escenario médico. Después quisiera reflexionar un poquito en torno a el lugar de las emociones ya en el contexto psiquiátrico. Bueno, sucede también, como ya lo mencionó Jimena, que desde la medicina antigua, la grecorromana, ¿sí?, hasta los inicios de la psiquiatría del siglo XX y principios del XIX y XX, todos los psiquiatras justamente van a ubicar como fundamental para identificar la enfermedad mental son los excesos de las pasiones. Es decir, siempre la enfermedad mental, antes locura, le caracterizó pasiones desbordadas, posteriormente llamadas emociones.
Pero esto era fundamental. Entonces hay una relación muy interesante. Por un lado, hasta antes del 19 se habla de pasiones características de la enfermedad de la locura. Posteriormente, cuando están todas estas discusiones en torno a la centralidad del cerebro, de cómo se tiene que ubicar en el cuerpo el órgano dañado, hay una secularización. Ya no se sigue hablando de pasiones, porque las pasiones justamente correspondían al alma. Se empieza a hablar de las emociones que corresponden al cuerpo. Esto es importante porque entonces estamos ante la evidencia y tendríamos que seguir como el rastro de cómo hay una construcción de este concepto que del 19 en adelante se va a llamar emociones, y cómo entonces va a existir un afán por explicar cómo es que esa emoción existe y se desenvuelve y logra una materialidad en el cuerpo. La visión dualista respecto de las emociones y la razón en el discurso médico, que es un punto importante. En esa lógica de dualidad, las emociones siempre ocuparon un lugar opuesto a la razón y se asociaron primero a la parte baja de la condición humana, luego ocuparon el sitio de la patología cuando su manifestación exacerbada o inhibida se configuró como síntoma y signo de las enfermedades mentales. Es decir, aquí asistimos claramente a esta dualidad. Por un lado la emoción, por otra la razón. Por supuesto que esto es cartesiano, pero los médicos la siguen considerando y es fundamental. En la medida que, como aprovecho los ejemplos de Jimena, hay un desbordamiento de la emoción, hay un diagnóstico y una clasificación a partir del criterio médico para entonces considerarlo patológico o no. Y a pesar de este afán, ya sabemos que la medicina, por supuesto, es un producto cultural, y en este afán de objetividad y demás, en realidad los médicos, aun cuando no mencionaran el dato sociocultural, siempre estuvo presente en sus criterios, tanto clasificatorios como diagnósticos. Bueno, algunos presupuestos teóricos. De acuerdo al marco teórico que les mencionaba en un principio, se está postulando acá que las emociones han sido concebidas por la filosofía y la psiquiatría como contraparte de lo racional, objetivo y lo ordenado. Por lo tanto, la emoción ha sido vista como un evento negativo en la vida de las personas, y se han ideado estrategias científicas para controlarlas, regularlas y normarlas. Como sostiene Lutz, las emociones nos sitúan en el campo de la salud mental porque las condiciones de la expresión y la experiencia emocional han sido consideradas muestras de salud en el ámbito de una cultura afectiva, cuya función es regular el conjunto de expresiones verbales, movimientos corporales, vestimenta, expresiones faciales, lugar de expresión de ciertas emociones, entre otros aspectos que en conjunto forman un stock de emociones que van a ser reconocidas y significadas por la cultura. Entonces, estas serán clasificadas como positivas adecuadas y negativas inadecuadas. Partimos del presupuesto de que las emociones son artefactos culturales naturalizados por la ciencia, en este momento en el que yo sitúo mi análisis, que refieren entidades profundas que dan cuenta del yo y de la psique. Ambas construcciones configuran el imaginario del sujeto moderno, profundamente sintiente y capaz de autorregularse. Así que las explicaciones de la neurología, la psicología y la moral son las coordenadas que a mí me han permitido dar cuenta de la dimensión emocional en el contexto de la producción psiquiátrica en torno a la patología mental. ¿Por qué hago esto? Pues siempre es una exigencia cuando estamos elaborando un trabajo de investigación, pues delimitar nuestros conceptos. Aquí yo no puedo partir de un concepto de la emoción porque estoy haciendo justamente una hermenéutica para llegar a entender cómo concebían las emociones los médicos. Es a lo que voy a llegar, no puedo partir, pero ¿qué necesito hacer? Sí, plantearme unas coordenadas como para cercar justamente mi objeto de estudio, y lo estoy cercando justamente desde aquí, es decir, entendiendo que las emociones son un constructo científico, cultural, que
surge en el cambio de siglo, del XIX al XX, que hay una necesidad de un grupo, en este caso de médicos científicos, que le van a otorgar una función, y es también validar la creación de una rama de la medicina. Por supuesto que van a retomar conceptos de la psicología europea. En México para esas épocas no había psicología, de la neurología y de la propia psiquiatría francesa y alemana. Bueno, ya haciendo esa hermenéutica y toda esta reflexión, les quiero compartir a qué llega. Los primeros esfuerzos por formular una naturaleza orgánica de los fenómenos mentales entre los médicos de la Academia Nacional de Medicina de México se identifican en 1912 con los trabajos de Enrique Aragón, entonces el encargado de la sección de psiquiatría de la Gaceta Médica de México. Un eje fundamental de Aragón, perdón, me revolví, encuentro una cuestión central. Primero, que va a haber un esfuerzo justamente de darle esta parte más orgánica a la emoción. Y aquí quiero traer el trabajo de Aragón. Los trabajos de Aragón constituyen las primeras evidencias por validar la dimensión psíquica como un criterio de evaluación. Él desarrolla un trabajo amplísimo que le titula Los síndromes mentales. Él aquí hace todo un esfuerzo dialogando con la filosofía, con la fisiología, con la neurología, para encontrar, primero, una distinción entre afectos, emociones y sentimientos. Todo en esta lógica absolutamente de la medicina, de la fisiología. Después intenta hacer una teoría, ofrece una teoría de cómo este elemento que se llama emoción va teniendo algún vínculo entre algo que empieza a surgir, que es lo psíquico y lo orgánico. Entonces eso es fundamental. Aragón estaba preocupado por dar cuenta justamente del psiquismo a través de las evidencias reflejas y fisiológicas del cerebro, y la propuesta de Aragón representó para la comunidad médica un acierto científico, porque súbitamente los fenómenos psíquicos perdían su carácter misterioso, fantástico, para encadenarse por un lado a las percepciones visuales, auditivas, y por el otro a las reacciones musculares. Es decir, eso que en un momento que se llamó psíquico y que también es como el elemento secularizado del alma, habría que darle esa parte, esa dimensión orgánica. Y la propuesta de Aragón para 1902 en la Ciudad de México resulta ser casi la aportación como sus pares en Europa. Bueno, luego los fenómenos mentales dejaron de ser, según estos avances de Aragón, los fenómenos mentales dejaron de ser los fantasmas efímeros que habitaban el cerebro, porque ahora tenían cualidades de acciones fisiológicas y de movimiento. Esta idea representó la conquista del conocimiento del mecanismo psíquico, o como yo lo he llamado, apoyada en varios autores, la cerebración del enajenado. Era la naturaleza orgánica de los fenómenos mentales el objeto de investigación de la psiquiatría, y las experiencias asociadas a su funcionamiento lo que debía indagarse. Bueno, aquí es fundamental cómo, no voy a leer todo esto, pero cómo hay toda una descripción y detalles de estos elementos de tal suerte que en el momento que se empieza a aceptar que la mente, la salud mental en general, la mente puede tener un referente orgánico, empieza a haber por parte de los psiquiatras, no solo los mexicanos, por supuesto los europeos, tratar de indagar esa herencia degenerativa, esa herencia o esa causa de la enfermedad mental. Entonces nos vamos a encontrar en 1910, justamente al ingreso, o como parte del ingreso de los enfermos mentales en el Manicomio General de la Castañeda, fichas como esta, que no traigo la diapositiva, pero la ficha de identificación preguntaba cosas como la siguiente:
además de la edad, el nombre, la ocupación, el estado civil. Preguntaban sobre enfermedades, religión, si practicaba o no la religión, el grado de inteligencia antes y ahora, el tipo de carácter, desarrollo desde su niñez, si había habido individuos nerviosos, epilépticos, locos o histéricos. También sobre todo se indagaba en los datos de los padres, el nombre, qué parentesco había entre ellos, si tenían alguna línea consanguínea directa, de qué enfermedades habían padecido, de qué habían muerto, el grado de educación e inteligencia, no sé eso cómo lo tenían, el carácter y costumbre, hábitos, vicios. Todo esto relativo también a los hermanos, qué enfermedades había padecido, si habían sufrido enfermedades venéreas, afecciones nerviosas, si habían usado o abusado de bebidas alcohólicas, si habían abusado de otros tóxicos, si fumaban o tomaban rapé. Acuérdense que el rapé era una suerte de tabaco, y por qué motivo se había resuelto internarlo. ¿Qué pasa? Cuando hay toda esta elaboración de querer encontrar en el cuerpo, en el cerebro, el dato orgánico, y eso validar también el surgimiento de una profesión, también va a marcar la línea y la forma de hacer un diagnóstico y en este caso a construir una realidad. Quiere decir que en ese escenario que se acepta que la mente tiene cuerpo, había que indagar cómo llegar a ello. Entonces, llama la atención cómo en el ingreso de los pacientes al manicomio, a pesar de que tenían este formato aparentemente muy unificado, en realidad pesaba de manera distinta cuando se trataba de hombres o mujeres. Cuando se trataba de mujeres, el dato de lo orgánico estaba en el propio cuerpo, es decir, a partir de su práctica de sexualidad, de su característica cuasi natural en su condición femenina, mientras que en los hombres se buscaba sobre todo a partir de la herencia. Marcados en esta teoría de la degeneración, como lo explicaba Jimena, donde la degeneración se daba por hábito, es decir, había una degeneración de la especie por los hábitos. Entonces, en los varones se indagaban más sus hábitos de alcoholismo, su herencia familiar, pero nunca se aludía a sus prácticas sociales, ¿sí? Ni siquiera, por ejemplo, al hábito del alcoholismo, ¿no? Sino como un vicio exclusivamente. Entonces, estos datos ya nos van poniendo como elementos de diferenciación social. Ya, ¿verdad? Bueno, un poquito más. Ok. También se entiende. Ok. Ok, de acuerdo. Entonces, de ahí en adelante se van a empezar también a incorporar otro tipo de pruebas para dar cuenta de este escenario orgánico, y es que a todos se les va a extraer líquido cefalorraquídeo, se van a hacer pruebas de coprocuntivo, se van a indagar todos los antecedentes heredofamiliares, como ya les dije. Aquí me parece que el tema es importante, porque de pronto, por ejemplo, podríamos no entender por qué se hacen este tipo de preguntas para dar cuenta de cómo la emoción podría estar justamente albergada en ese escenario, ¿no? Luego podríamos pasar a las explicaciones médico-psiquiátricas en torno a la dimensión emocional en la etiología de la enfermedad mental. Bueno, Aragón le otorgó a cada uno de estos elementos, ya propiamente para explicar la histeria, había un elemento orgánico y uno psíquico. Y para explicar cómo es que devenía este proceso patológico, encontró justamente que había el nexus de la emoción. La emoción, era un nexus. A pesar de que había todo un corpus organizado, un corpus orgánico, como bien delimitado en torno a la emocionalidad, siempre estaba la confrontación con el caso clínico, y ahora les voy a leer, si me da tiempo, uno. Por otro lado, habría que entonces explicar desde toda esa elaboración
cómo es que se vinculaba esto psíquico con lo orgánico. Entonces, quiero leerles un caso como para que podamos ir entendiendo cómo se hacía esta relación. En 1930, Aragón atendió a una mujer de 45 años con trastornos propios del climaterio. La consulta se hizo a petición de un abogado para certificar maltrato del marido. La caracterización que de la paciente se hizo fue como extremadamente celosa. Espiaba al marido, a quien acusaba de tener otra familia, causa fundamental de las riñas frecuentes con él, en las cuales terminaba por estallar en llanto. La mujer acudió al abogado mostrando en su cuerpo manchas dolorosas. Textual. El abogado solicitó certificación médica. Los síntomas de la sospecha de que se trataba de un caso de histeria eran: la paciente mentía, no contaba con las pruebas del engaño del esposo y las manchas en el cuerpo aumentaron a pesar de no cohabitar una noche con el marido. Al tener la sospecha de la simulación, Aragón se negó a darle el certificado médico. Ella se enojó y regresó al otro día con una cantidad de marcas en todo el cuerpo, asegurando que aquello había sucedido porque había tenido que volver con su marido. Cita: todo esto habría podido evitarse, dice ella, si me hubiera alejado definitivamente de mi casa y se hubiera castigado a mi esposo. Cuando se entrevistó al marido, Aragón aseguró que este sí tenía huellas de la pelea, la cara arañada. Excusado es el decir que el marido es un buen hombre de Dios, incapaz, no diré de golpear, pero ni siquiera de levantarle la voz, y que examinando su rostro, él sí exhibe en la cara contunciones de primero y segundo grado. Durante la siguiente revisión, o sea, la clínica, Aragón identifica zonas anestésicas completas en los antebrazos de la mujer y allí no existen moretones. La señora recibe un diagnóstico de púrpura histérica. La naturalización de la vida social para conformar los signos de la patología conllevó que las emociones fueran entendidas como un mecanismo de adaptación que terminó por convertirse en una suerte de normatividad moral, por lo cual la histeria resulta central porque la normalidad emocional coadyuvó a la conformación de modelos genéricos basados en la forma de expresión emocional. Esta idea empataba perfectamente con el modelo médico de liminalidad patológica del cuerpo femenino promovido por la medicina hacia finales del siglo XIX. En el caso que he citado es importante identificar la sospecha que siempre generó el decir de la mujer. A él lo hacía vigilar y como resultado del espionaje comprueba, y entre signos de interrogación, según su dicho, que tiene otra familia, olvidándose de los hijos que forman la propia. En el diagnóstico se descarta una tara hemofílica y purpúrea, es decir, él le hace todos los estudios y entonces no encuentra ningún antecedente que valide que su enfermedad, en este caso este tipo de histeria, correspondan a una cuestión heredofamiliar. Entonces la causa está en su constitución femenina. La queja de la mujer en comento fue tomada como la sintomatología del cuerpo que cobra significado para el médico. La sospecha de la infidelidad y los moretones se convirtieron en el signo de la patología una vez que se identificó la zona anestésica. Los médicos asumieron como su tarea fundamental desvelar lo cierto o la mentira de los síntomas, porque la histeria, según los médicos, es un proteo, es decir, todo puede caber en ella, y por lo que toca a la mentira puede haberla originada tanto en la enfermedad misma o ser parte de la condición femenina. Entonces, aquí todos los casos que yo voy encontrando de Aragón y él como especialista del estudio y atención de la histeria van apareciendo. Por un lado, este énfasis en encontrar orgánicamente la causa de la enfermedad, en este sentido encontrar por qué hay una alteración de la emoción y la emoción misma en el cuerpo, pero por otro lado encuentro esta diferencia de acuerdo a los sexos. De lo cual, bueno, yo voy concluyendo que las emociones fueron entendidas por la psiquiatría como respuestas orgánicas del cerebro, como estímulos, sustancias, energías y corrientes causadas por conmociones morales, en el sentido que lo había dicho antes. Lo moral como simbólico de no material y moral justamente desde una valoración social.
Existe un tránsito de lo moral, de lo moral a la moral. También las emociones han desempeñado una función sociomoral como lo propone Victoria Camps. Estas constituyen elementos activos de la vida colectiva y fungen como elementos de evaluación y sanción en distintos espacios e instituciones sociales, como es el caso de la medicina psiquiátrica, que consideró en sus inicios la identificación de cierto tipo de emociones y sus rasgos de expresión como criterios de anormalidad y comportamientos sociales inadecuados. Por ello, la enfermedad no solamente es un fenómeno que corresponde al ámbito de lo biológico, también la enfermedad también significa y representa fenómenos enmarcados por micro y macroprocesos sociales en contextos culturales en los cuales tiene lugar la enfermedad. Otro punto de llegada para seguir reflexionando es: las emociones se convirtieron en el sustrato orgánico de lo psíquico y funcionaron como mecanismos de adaptación, y en este sentido la psiquiatría como biopoder tuvo una función profundamente movilizante. Porque hay algo que estaba omitiendo, y es que justamente en esta elaboración de la función de la emoción es que para el discurso de Aragón la emoción, que es un dato orgánico, va a tener la función de regular al sujeto. En la medida que esa emoción se desbordaba, en la medida que el sujeto no podía controlar esa expresión y devenía la locura, entonces hay una hipótesis detrás. Es que se está pensando en un sujeto capaz de autorregularse, capaz de autocontenerse, y eso va a ser conseguido justamente a partir de una lógica absolutamente organicista. Las emociones fueron constructos técnico-médicos para referir la parte interna sintiente de los individuos, quienes ahora debían regularse moralmente atendiendo a las funciones biológicas de su cuerpo y mente. Las emociones siguen cumpliendo la función de autorregulación moral a partir de la patologización de las formas de sentir y de expresar de ese sentir. Solo que ahora los psiquiatras no hablan más de tristeza o de enojo, sino de niveles dopaminérgicos en el cerebro. Porque algo que me llamó la atención cuando le preguntábamos a algunos psiquiatras sobre el trabajo que hacían en términos de algo que nosotros llamamos como esa administración emocional, se sorprendían de que ellos no trabajaban emociones, y después de estar reflexionando por qué de pronto les parecía como distante, es que justamente ahora el discurso de las neurociencias, que son las que han filtrado toda el área de la psiquiatría, no hablan más de tristeza, no hablan de melancolía, evidentemente, hablan de depresión, pero el signo de la depresión van a ser los índices dopaminérgicos en el cerebro. Empieza a ver se hace como una repotencialización del cerebro, ya no con la emoción, ya no se habla de emociones, sino ahora se habla de sustancias bioquímicas. Luego, todo para que además puede servir todo esto traspasando como este escenario de los propios objetivos de la investigación. Esta es una reflexión que recién me surge a partir de lo que hemos estado trabajando acá en el coloquio, y es que efectivamente creo que hacer una genealogía del propio concepto que incluso hoy está convocando que se convierte en objeto de investigación, en tema de investigación, no me parece menor, porque tendríamos que reconocer que el concepto tiene un origen y que fue creado en un contexto absolutamente psicologizado. ¿Y cómo es que ahora entonces estamos empleándolo para dar cuenta incluso de muchos eventos sociales? No quiero decir que no, yo misma estoy ahí, pero habría que reflexionar cómo estamos haciendo ese tránsito. Creo que bien merece la pena y podría facilitar una genealogía del propio concepto como un artefacto cultural científico. Bueno,